Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Coder Talks, el podcast de Coder House Chile. Soy Rocío Álvarez y hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Karina Valle, comunicadora audiovisual, montajista, ingeniera informática y host del podcast Clase Básica. Además es parte de la comunidad de Coder House y la invitamos hoy día en el contexto del Día Internacional del Podcast. Ella es una experta del tema, así que estamos felices de tenerte acá. Hola, Cari. Hola, Rob, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Muchas cosas. Bueno, gracias por tenerte acá. Hoy día quiero partir, para quienes no conocen Clase Básica, cuéntanos un poquito de qué se trata, cuándo surge, cómo surge. Bueno, Clase Básica es mi podcast con mi mejor amigo, que lo comenzamos el año 2018, básicamente por diversión. En él hablamos sobre farándula internacional, como todo este tema que es el gossip, que se le dice en Estados Unidos. Lo hacíamos porque los dos éramos fanáticos y bueno, con el tiempo el podcast fue creciendo y ahora lo hacemos semanalmente, lo hacemos a través de una productora de podcast, con él tenemos auspicios, creció un montón, entonces ahora también es nuestro trabajo. Claro, en el caso de Clase Básica yo los conozco del 2018 y he visto más o menos el proceso del cambio. ¿Cómo vivieron ustedes ese cambio de formato? O sea, partieron como podcast, ahora hacen podcast. ¿Cómo han vivido más o menos eso? Ha sido una locura, en todos estos años hemos ido creciendo un montón, siento que crecimos a niveles que nunca lo esperamos, en realidad, como te decía, partió como un hobby, entonces todo este proceso de profesionalizarlo trajo consigo un montón de cosas, como tener que aprender un montón sobre cosas técnicas, de audio, también sobre negocios, presentar proyectos, también de forma en que hacemos el podcast, como aprender sobre guiones, por ejemplo, estructura. Trajo un montón de aprendizaje, cosas que tuvimos que ir viendo, también algoritmos, hay un montón de cosas que se juntan para poder realizar un podcast. Y bueno, con la llegada del podcast, es el momento que estamos ahora, ya con cámaras, ¿no es cierto? Nosotros a veces nos juntábamos en el living de la casa de mi amigo a grabar en pijama, básicamente, no importaba, y ahora lo hacemos en un estudio, tenemos que ir arreglados porque hay cámara. En verdad fue un cambio súper grande, pero claro, en todos estos años siento que trajo eso, como lo diferente es que aprendimos un montón y que tuvimos que aplicar todos esos conocimientos para realizar el podcast como lo hacemos ahora. ¿Y por qué crees tú que ustedes vivieron en primera persona esta transición? ¿Por qué crees tú que los podcasts lograron cambiar un poco esa forma en cómo consumimos tanto la información y entretenimiento? Porque ahora hay un poco de todo en eso. Mira, es que yo consumo podcast hace muchos años porque es un formato que no es nuevo en realidad, pero siento que fue clave el 2020 con la pandemia, en el que había mucho consumo de contenido digital, contenido en internet, sobre todo porque la gente estaba haciendo cuarentena, estaba encerrado, y para ello los podcasts, por ejemplo, se convirtieron en un formato súper agradable para tener compañía, un poco como para salir de este encierro. Nosotros, por ejemplo, en nuestro podcast vivimos un crecimiento súper grande en audiencia en la pandemia. Y siento que también es un formato que logró tomar ciertas cosas de YouTube, que ya estaba súper establecido, y un poco de la radio, que es algo que está como muy fuera de internet, que yo, por ejemplo, la radio la consumía en el auto, siento que es como un lugar donde, no sé si tanto digital, el podcast siento que es una mezcla perfecta entre la especificidad de esto de como de saber profundizar en contenidos de YouTube, pero también un poco con lo cotidiano, con un poco como lo más casual, que es la radio, por ejemplo. Entonces es súper entretenido como formato para hablar de temas específicos como de nicho, de temas que quizá no apelan tanto a una masa como quizás tú quieras alcanzar con YouTube, y también formar comunidad. Al final el podcast siento que es un poco una conversación más informal en el que podemos opinar de temas, no tanto como el YouTube que busca hablar sobre un tema para que viva por siempre en internet, cosa que se ha consumido en el tiempo. Claro. Siento que el podcast también tiene un poco eso de lo inmediato, de que uno va hablando, por ejemplo, en el nuestro lo hacemos de temas de actualidad, que quizás la gente sí lo escucha para atrás, pero la gracia es escuchar el estreno. Claro. Siento que así construimos nosotros por lo menos nuestra comunidad. Bueno, y también que tiene el podcast eso de que quizás hay podcasts limitados con temas específicos,
también esto de que a veces hay invitados. Siento que es un formato súper rico que permite un montón de formas de llevarlo y que toma elementos de distintas plataformas que ya estaban establecidas, y por eso yo creo que le está yendo bien ahora, como que tuvo este pic, porque está muy de moda esto de crear comunidades, y siento que el podcast es un formato perfecto para hacer eso. Que heavy, porque de hecho te adelantaste bacana la pregunta que te iba a hacer, que era como, ¿por qué fue un podcast en lugar de YouTube? Como porque tiene esto de la contingencia, que puedes hablar cosas mucho más específicas. Siento que ¿por qué no en YouTube? Fue un poco cosa de las circunstancias, sobre todo porque nosotros partimos el 2018, cuando creo que era más inaccesible la parte técnica. Yo siempre pensé que para YouTube uno necesitaba, además de un buen audio, un buen video. A mí, por ejemplo, el proyecto, a pesar de que era un hobby, con mi amigo con el que lo realizamos, que es Leo Quesada, también veníamos de un background de agencia. Yo, por ejemplo, soy audiovisual, como dije en la presentación. Entonces, igual para mí, a pesar de que era un hobby, no me hubiera gustado subir un YouTube de mala calidad o mal hecho. Siento que hubiese sido... o sea, que no nos hubiera ayudado y quizás hasta hubiera detenido el crecimiento que tuvimos. Entonces, por la forma, por los costos, por las limitaciones técnicas que teníamos, el podcast, que era solo audio, fue una súper buena forma para nosotros de crear nuestro producto y de mantener una calidad alta, porque, o sea, era más barato. Claro, sin de tanto hecho, esfuerzo. partimos súper mal, como con una grabadora no tan buena, pero en poco tiempo y con no tanto presupuesto pudimos ir comprando cada vez mejores equipos. Como te decía, esto que fuimos aprendiendo, eso también fue en crecer como en las cosas técnicas que compramos. O sea, yo tuve que aprender de cables, fuimos comprando primero una interfaz, después un mixer, después ahora tenemos unos equipos súper buenos, y ahora, de hecho, lo último ya ni siquiera usamos nuestros propios equipos, grabamos en un estudio profesional. Entonces siento que en ese momento partir nosotros en video era un poco limitante. Pero ahora que ya es más fácil, creo que es más accesible para la gente que le gusta, que es más fácil acceder a implementos que puedan darte una súper buena calidad y un producto a nivel profesional sin tener que gastar tanto y sin tener que ser tan experto en el tema. Ahora, ponle tú los podcasts, yo creo que va a ser el boom porque es más fácil, creo, acceder a buena iluminación, a buenas cámaras, a un buen audio, como si es que lo tomas como hobby y lo tomas como profesional. Siento que si te interesa el tema, si te entretiene, hay un montón de ofertas para poder hacer tu podcast o vodcast como a ti te gustaría que salga, porque siento que a pesar de que, bueno, en mi caso ahora ya es profesional, pero cuando era joven igual me gustaba. Siento que igual tiene que haber una razón de que te gusta hacerlo para partir. Sí, ya sea haga plata, no haga plata, lo mantengas como un hobby. Siento que la gente que hace podcast lo hace porque le gusta, porque quiere dar algo de sí al mundo, y siento que es súper entretenido que eso se pueda hacer de una forma técnicamente bien hecha y con alto nivel. Eso lo encuentro súper entretenido del podcast y del podcast, más que en un momento de YouTube que siento que era obligatorio tener una cámara súper cara que no todos podían acceder. Aparte que se ha profesionalizado mucho e incluso está como, si alguien quiere aprender, están ahí las herramientas, hay muchos tutoriales de cómo armar. Entonces, en verdad, el mundo está mirando mucho a ese formato. Se nota como que hay mucha gente que le interesa, por eso igual era atractivo tener esta conversa hoy día. Sí, totalmente. Otra cosa que me gustaría saber, ustedes como clase básica ya son una comunidad grande, lleva mucho tiempo y ya se han profesionalizado ambos en el sentido de que ya trabajan con marcas, han viajado. ¿Cómo fue esa transición? O sea, ya me dijiste que no lo esperabas, pero ¿cómo fue más o menos? ¿Tuvieron que, no sé, empezar a armar estrategias de negocio? ¿Cómo lo fueron viviendo? Fue súper emocionante. Bueno, partir diciendo que nuestra comunidad, claro, creció y tenemos trato con marcas, pero es absolutamente gracias a la gente que nos escucha y que nos dio espacio para poder hacer publicidad. Fue muy fuerte, yo creo, para nuestra audiencia ver a dos personas haciendo un hobby como súper informal, a que de repente en nuestros productos le apareciera publicidad. Sí. Siento que un poco la audiencia entendió que esa era la forma que nosotros, por ejemplo, teníamos para poder crecer, y que fueron súper, gracias a ellos, o sea, podemos dar las publicidades y ellos
hacen clic generalmente, o tratamos de hacerlo de una forma lúdica para que no sea como tan desagradable. A mí siento que la publicidad en internet hay formas y formas de hacerlas. Creo que si es que tú a tu audiencia la respetas y eres humilde y entiendes que gracias a ellos que tú puedes hacerlo, puedes hacer publicidad de una forma dinámica, que no los latee. Claro. Y bueno, para nosotros, como para contestar tu pregunta, fue súper emocionante empezar a crecer y sí, tuvimos que hacer lo que dices tú, como profesionalizarnos, porque por ejemplo, cuando partimos, la primera vez que nos ofrecieron un trato comercial, para nosotros, me acuerdo, fue así como, oh, qué emoción que a alguien le interese poner presupuesto para nuestra cuestión, que es como un juego igual. Y eso conllevó que, por ejemplo, nos pidieron cosas legales, tuvimos que hacer trámite, tuvimos que aprender a cómo cobrar en una factura, claro, un IVA, cosas ya que eran por no lo que nosotros trabajábamos, por ejemplo, que tuvimos que aprender para poder hacer tratos con marcas grandes. A mí me entretiene mucho el tema. Yo siento que tirarme un poco, yo el podcast en esta altura ya lo veo como un emprendimiento, es una microempresa, pero es mi empresa, es mi trabajo 100%. Entonces tuve que aprender como a hacerlo a nivel en el que trabajaban estas marcas, que igual en un momento yo siento que las marcas tenían una forma de trabajo, un modelo de negocio con otra empresa, y de eso a llevar a dos chicos que están haciendo un podcast por diversión, como que igual había que hablar un idioma, por ejemplo, claro, o entender los términos de los que te hablaban o los papeles que te pedían. Entonces todas esas cosas, claro, fue para nosotros súper desafiante, entretenido igual. A veces nos daba nervios, como que venían marcas que nosotros nos gustaba mucho, veíamos, por ejemplo, contenidos digitales que nosotros consumíamos, que los auspiciaban marcas que después ellos nos contactaron a nosotros. Entonces fue un viaje, siento que fue en verdad una suerte que tuvimos y también una oportunidad que supimos aprovechar, y que ese desafío que nos planteó trabajar de esta manera, nosotros lo supimos tomar y supimos llevarlo de una manera correcta, y ahora yo creo, por ejemplo, que todos los trabajos que nosotros realizamos para las marcas o para las agencias que llevan esos proyectos que realizamos con ellos, ellos vieron en nosotros un profesionalismo o un resultado que les entregamos que les gustó, y que por eso nos siguen llamando. Siento que eso es un desafío, como a pesar de que partimos súper amateur, ahora demostrar una responsabilidad, como una calidad de tu producto, que haga que te quieran seguir llamando, como que a la gente le gusta lo que haces, que funciona, que hagan clic, y que por eso yo creo que lo que estamos haciendo siguió creciendo, en parte un poco por el trabajo que hicimos y gracias a la audiencia que tenemos, que nos apañó en esos nuevos desafíos. Sí, porque igual hay veces que en redes sociales uno ve publicidad, o sea, alguien que está haciendo publicidad y en los comentarios está como, ay, me comí un comercial. En cambio, yo que conozco un poco su Instagram, no pasa eso, como, toma tu billete. ¿Has visto como esos típicos comentarios? Sí. Como, dale, gánese el dinero? Es que, ¿sabes qué? A mí, yo lo tomo como también audiencia que soy yo. Yo consumo un montón de contenido en internet. Y a mí la verdad es que me molesta cuando me quieren hacer creer, como que me tengo que comer una publicidad fome, o yo encuentro que cuando tú tienes un formato, que es, por ejemplo, nosotros hacemos mucho en el podcast y en nuestras redes sociales, siento que hay una forma mejor que solo decirte como, compra esto. Siento que eso es un poco publicidad antigua, que es algo que ya no va. Siento que es mucho más entretenido, como que yo entiendo, y bueno, lo aplico, que a veces la publicidad para generar proyectos en internet es necesaria, es una forma de financiarlo, pero igual siento que esa publicidad puede estar enmarcada, por ejemplo, en un contenido atractivo para tu audiencia, en algo que ellos aprendan, o en un contenido que les deje algo además de solo el llamado publicitario. Sí. Nosotros nuestra publicidad tratamos de enmarcarla en eso, como en contenido divertido, en contenido que la gente quiera consumir, y que no sea solo esto que a mí me parece que a mí me da mucha lata cuando estoy como viendo internet y que solo me digan compra esto, compra esto, compra esto. Me aburre, no es lo que quiero ver en internet. Y deja de ser contenido de valor igual.
Sí, creo que el contenido de valor es una súper buena estrategia para aplicar para todos quienes quieren hacer podcast o otros contenidos digitales en internet. Quizás darle una vuelta a la forma en que tú presentas publicidad a tu audiencia es un gran valor, como dices tú. Siento que la forma en que nosotros lo hemos llevado ha hecho que la audiencia lo tome de una buena manera y nos ha permitido seguir haciéndolo. Y ahora ya, ¿ustedes cuánto? Ya llevan como 5 años, un poquito más, haciendo el podcast. Llevamos 5 años, pero de forma, comillas, profesional, Ya. 1 año y algo. Ya. Y por ejemplo, ¿cómo crees tú que vaya a proyectarse este mundo del podcast de aquí a un par de años? Yo siento que ahora la tendencia es cada vez más de nicho. Cuando yo partí el 2018 haciendo podcast con el Leo, en varios momentos fuimos número 1 porque no había tantos podcasts. Sí. Ahora siento que hay podcasts para todos los nichos, para todos los mundos. Y eso a mí me parece súper positivo, porque cada vez más es más específico los temas para audiencias más específicas. Entonces, el mundo del podcast ahora siento que está yendo hacia donde también estoy yendo yo, porque me llegó que ojalá profesionalizarlo y ojalá poder financiarlo. Siento que eso es para allá y que cada vez más las marcas valoran los nichos. Y yo creo que el mundo del podcast va para allá. Ahora, por ejemplo, he visto mucho que, lo cual yo creo que le da más potencia al podcast, que hay muchos rostros de otros medios. Por ejemplo, veo muchos rostros de televisión haciendo podcast. Y eso no es gratuito. Yo siento que personas que tenían unas pantallas y unas audiencias tan grandes, que estén mirando hacia el mundo del podcast, que es muy de nicho, habla de que la gente está consumiendo el contenido de esa forma. Por eso los rostros están virando hacia este formato. Yo creo que va a seguir así, que por ejemplo, la gente que maneja nichos muy específicos está logrando ser rostros de esos nichos. Por ejemplo, podcast de un tipo de cocina específico. Si es que a mí me gusta la cocina india, supongo que tengo un montón de podcasts que hablan sobre eso, y cuando yo tenga que comprar un producto, una especie para yo cocinar, supongo que la marca de esa especie va a querer tener a esa persona de rostro y no a un chef en grande como era antes, que era más masivo. Siento que lo específico es el camino para seguir. Me parece súper entretenido y muy valioso para la audiencia también. Y por ejemplo, si una marca está comenzando, ¿le recomendarías darle un espacio a su estrategia de marketing al podcast? Sí, totalmente. Yo creo que si vas a embarcarte en este mundo que es el podcast, siento que es buena idea pensarlo con miras como escalable, de que sea un podcast que tú quizás en un futuro puedas vender, que pueda generar ingresos, pero también yo recomendaría partir desde algo, no enfocarlo desde lo comercial, porque creo que de esa manera los podcasts no duran. Siento que los podcasts que la gente disfruta, o los que duran, vienen desde un deseo de compartir una información o de compartir un conocimiento que tú tienes, que puede ser valioso, como no tanto desde lo comercial para ganar plata, sino desde un deseo genuino de compartir tus conocimientos y que eso puedas comercializarlo. Siento que esa es una súper buena forma de enfocarlo. Y bueno, claramente todos los conocimientos que tú tengas de marketing te van a ayudar a que esa visión que tú puedas tener para hacer un podcast de lo que a ti te gusta, lo puedas encauzar enseguida en una forma que tú puedas después venderlo, por ejemplo, de la forma en que a qué audiencia vas a llegar. Eso es muy importante, cómo les vas a hablar, en qué tono vas a hacerlo, de qué temas vas a hablar. ¿Es esto comercializable? Si no, quizá irte por el lado comercializable. Claro. Son buenas estrategias. Creo que es súper bueno partirlo así. Y es súper importante lo que dices, porque yo igual antes consumía mucho podcast, y pasa que si tú notas que esa persona de verdad como que habla de un tema que le gusta, se nota. Entonces como que te dan ganas de escucharlo por lo que te está entregando, más que porque sea algo comercial. No, y en teoría la gente que escucha tu tema que es de nicho, si es que tu podcast es de nicho, es porque es gente que comparte lo que a ti te gusta. Entonces igual es un tipo especial de audiencia a la que tú debieras hablarle de forma especial. Al final, yo como veo mi podcast es comentar cosas que a mí me entretienen mucho y que me apasionan con otra gente que también lo entiende de la misma manera.
Claro. Al final estás compartiendo conocimiento con gente que tiene tus mismos intereses, eso lo encuentro súper entretenido. Súper, ya, y como para ir cerrando, mencioné al principio que tú igual eras parte de la comunidad de Coder House, has estudiado con nosotros, y quiero saber, primero cuéntanos un poco qué estudiaste, y si hoy día aplicas más o menos algo de todos esos conocimientos, principalmente en tu podcast, y así o no, cuéntanos un poquito. Bueno, yo llegué a la comunidad Coder porque en un trabajo que estaba... ellos me ofrecieron estudiar para perfeccionarme en el trabajo que estaba haciendo, que hice primero el curso de Community Management. Yo tenía conocimientos de Internet y por eso estaba trabajando en ese área, pero siento que no tenía la forma en cómo todos estos conocimientos sueltos unirlos. Siento que no tenía la seguridad de entender ciertos términos, ciertas formas de trabajo, y por eso llegué al curso y me permitió un poco ordenar todos estos conocimientos sueltos que tenía, unirlos y aprender más sobre eso, como especializarme. Me ayudó un montón. De hecho, mi proyecto del curso lo hice de mi proyecto personal, y algunas cosas que planteé durante el curso las apliqué en mi podcast y funcionaron. O sea, mira, trabajé haciendo mis tareas. También hice un curso de desarrollo web, que eso me ayudó para la carrera que estaba estudiando ingeniería informática, y también me ayudó un montón para practicar, para profundizar en ciertas cosas que quizás en la universidad pasaban un poco por alto, o no era tan... En Coder pude profundizar en los temas que me interesaban, y en verdad, bueno, todavía no hago la página web de mi podcast, pero tengo los conocimientos, por ejemplo. Ya, bacán. O sea, buena experiencia en Coder. Súper buena experiencia. Excelente. Ya, y para cerrar, tenemos una sección donde te voy a hacer un par de preguntas rapiditas, y la idea es que te voy a dar dos opciones, tú elige la primera que prefieras. ¿Podcast o podcast? Podcast. ¿YouTube o Spotify? Spotify. ¿Instagram o TikTok? ¡Ay, qué difícil! Ay, es que yo trabajo en Instagram, pero disfruto más TikTok. ¿GIFs o emojis? Emojis, porque volvieron los 2000. Ya, y si pudiera elegir, ¿prefieres 10.000 seguidores nuevos en tu cuenta de Spotify, en la del podcast, o 10.000 seguidores en tu cuenta de Instagram? En el podcast. Qué bien, porque comprometida. con 10.000 seguidores de una llego al número 1. Ah, bien. En el ranking. ¿Qué es eso? Espera estos 10.000. ¿Me lo estás ofreciendo? No, vamos a ver si lo logramos. Ya, y la última, ¿estudiar por videos grabados o online en vivo? Es que depende, porque el online en vivo me obligaba a ir al curso, pero igual era rico a veces como repasar acostada, como sin cámara, entonces creo que es una mezcla. Igual siempre se pueden ver las clases grabadas. Sí. Ya, bacán, Karim. Fue un agrado esta conversación. Gracias El por último la minuto invitación. para que invites a quienes nos estén escuchando, a quienes nos están viendo, a tus redes sociales, a escuchar el podcast. Vale. Bueno, los invito a escuchar mi podcast Clase Básica. Estamos también en Instagram como @clasebásica. Es un podcast súper entretenido donde hablo mejor que esto, en el que hablamos de farándula de Estados Unidos, gringo, todos los gossips de Hollywood, de la música pop. Si te gusta, si te resuena, lo vaya a pasar increíble escuchando nuestro podcast y viendo nuestras redes sociales. Así que quedan súper invitados. Así es, y nosotros nos vemos en otro capítulo. Que estén muy bien. A nosotros síganos en las redes de Coder House Chile. Chau.